Esta mañana desperté, sentí paz y sé por qué. Anoche soñaba. Echarle hielo a esta vara es un pecado. Shit. Esta es. Porque le voy a poner su marital. Sí, ¿dónde? Por ahí. Pero vamos paso a paso. Eso primero, después yo sigo haciendo lo mío. Entonces buscamos el chante, procurarlo y lo hacemos. Para ir a la calle, porque esa hora, por ejemplo, la grabamos hoy. Una semana después está en la calle. Yo no voy a perdonar. O sea, este mae no dura un mes así, arreglando el video. Grabamos hoy, prácticamente pasado mañana está listo y menos de una semana está en la calle. Era otra vida, la plata no existía, todo un mundo feliz con su plato de comida. El petróleo no lo usaban como energía, madre tierra vivía en una armonía. El cielo era celeste, pero no como hoy en día. No existía gripe, COVID, tampoco existe el SIDA. Creo que Soñaba es la canción favorita mía. Soñaba es mi favorita, no sé, es un viaje que uno se va en ese viaje, que uno realmente desearía ver la vida de esa manera. Ahora, yo andaba jugando PlayStation con Tequila. Cuando estamos allá, termino de jugar un Tequila, obviamente estamos tomando, fumando, jugando Play, 2 de la mañana llego y Pi es un workaholic, digo yo, es un adicto al trabajo. Llego yo al estudio a las 2 de la mañana y ahí está Pi en el estudio haciendo algo. Y yo entro y hago yo, ¿qué es esa vara? ¿Tú ya estás aquí? Sí, el estudio está en mi casa. ¿Qué está haciendo ahí, man? Y yo esta mañana desperté, tenía una idea, pero entonces ahí grabamos como la melodía para que no se me olvidara. Tuve un sueño real y después de tener ese sueño, escribí lo que me recordaba del sueño, le agregué y salió Soñaba, que fue la última canción de 4 noches sin dormir, que lo hicimos en acústica, que Pi lo quería hacer en acústica. Y Pure Vibes Band, la banda de nosotros, tomaron la iniciativa de crear una instrumental sobre eso para tener 2 versiones, la versión acústica y la otra versión. Hay una frase de un filósofo alemán que se llama Nietzsche, que dice que un artista es una persona que tiene la capacidad de despertar una fuerza dormida dentro de las almas de las personas. Yo creo que a través y saliéndonos de todo el análisis filosófico, porque de eso podríamos hablar horas y horas, pero es esto. Un artista es una persona que permanentemente está creando y que logra llegarle a tocar algunas fibras a las personas. Y Toledo cantó Soñaba, donde ya había cantado Soñaba antes, pero cantó Soñaba y madre, me salió una lágrima, amor. Me salió una lágrima, esa vez no sé por qué, porque ya estaba ahí en la creación de la canción, mezcla, toda la vara, ¿verdad? Ya había salido, pero ese día, esa vara me tocó muy diferente, me salió una lágrima ahí, man. Estaba en la nota. Creo que Soñaba es de esas canciones que deberían ser mundiales. Esa mañana desperté, sentí paz y sé por qué. Anoche soñaba. ¿Qué pasó? Anoche soñaba. Los colegas y la gente que canta debería saber eso. Cuando usted sale en la tarima y las personas están cantando su canción después, porque usted sabe que nació de aquí y para llegar a la calle y que la gente lo maticen y la cantan y la disfrutan y maticen y es un high que no necesita marihuana, no necesita guaro, no necesita nada. Es a natural organic high que usted se baja a la tarima con una adrenalina como diciendo yeah, I did it or we did it. Eso es un vibrón, man. Toledo tiene una particularidad, ma, que creo que no la tiene muchos artistas, no la tiene ningún artista, ma. Toledo 100% orgánico. A Toledo, como usted lo ve en la tarima, ma, como usted lo ve en una entrevista, Toledo es así, siempre, así en su vida cotidiana, así es siempre. Entonces es algo muy tuanis porque es bien orgánico y es algo que le encanta a la gente, ma. ¿Cuál otro artista puede subirse a la tarima y decirle qué carepichas y que todo el mundo como loco, solo Toledo, ma.
¿Qué carepichas? Yo siempre estoy borracho cuando llego a mi venta. ¡Ay! Directamente mentira. Eso ya lo sé líricamente. No puedo el turno del día. El mae se sube a la tarima haciendo como es y a la gente le encanta esa vara, mae. Entonces el mae habla como el mae es, les dice carepichas, mae, les dice de borrachos, se burla, mae, lo que sea, mae, y la gente lo acepta ya. Yo siento que otro mae se sube a la tarima, bueno, al menos yo no sé si yo puedo subirme a la tarima y decirle a la gente carepichas, ¿no? Pero digamos, otro mae hace esa vara y yo siento que le llueven todas las botellas del bar. Nunca, es lo que hay que recalcar, vendió su esencia. Toledo es Toledo, hablando con los piedeleros del barrio o hablando con el presidente, y yo creo que eso hay que rescatar. Burn up me ganja, no question, no answer. Fumo porque fumo, yo no ando en propaganda. Fúmela, 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 fúmela. Siempre tiro humo pa' la luna. Fúmela, 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 fúmela. Soltando buenas vibras de una. Light up. Patrón, somos salvajes cuando viene al bon. I'm lit like the tip of the spliff en un fogón. Un hit de wax, tengo sonrisa de guasón. Vite pa' mi chest like King Kong. Wow, 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 wow. That's salvajes. A la nota Babilán sacaron la ganja de mi zona. La mota era tan buena que hasta aquí llegaba el aroma. La siembran en Santana, pero la semilla de California. Me enseñaron en San Francisco, tengo mi ganja de pluma. La vez que Toledo mandó a volar al manager de Daddy Yankee por las escaleras. Nos hicimos virales, salimos en Telenoticias, salimos en periódico, salimos en de todo. Eso sí fue un toledazo, sí, eso no tiene otro nombre que un toledazo. Sí, ya había una muchacha que se metió al bus de nosotros. Toledo, ¡ay! ¿Qué no yo no puedo decir malas palabras de que ahí no, Toledo haciendo Toledo. ¡Ay, güey! Y a la muchacha sana y Toledo le dice, ¡usted tiene un problema con las drogas! Y Ana dice, ¿y usted tiene un problema con el estómago? Y resulta que el manager de ella que estaba bravo, no sé por qué. Y dijo, aquí nadie me sube. Y Toledo lo agarró así. Y se marchó. Estamos en pandemia. Toledo, vamos a hacer un show. No es mucha gente, todo en orden. Démosle, vamos. Ok, arranca el show. Y entonces empiezan a cantar todas sus canciones de Fúmela, Fúmela, Fúmela. Y todos los chunes ya conocidos de Toledo. De formar. Y prendamos. Vale, pincha la seguridad. Prendamos. Yo no, Toledo, no, era pandemia, habían como 20 patrullas afuera, eran chepes dentro, no era pandemia, imagínense. Y todo el mundo le hizo caso a Toledo, se parecía a la nube Goku, ni se veía nada así, todo el mundo fumando. En San Carlos, ma, que no nos querían pagar, bueno, no querían pagar completo el dueño del bar. Y Toledo se puso malcriado. Y me recuerdo que Toledo estaba de este lado de la mesa y el dueño de otro lado. Entonces Toledo, donde iba todo enfuerzado, el dueño iba girando, parecía así como un reloj. Y al final tuvo que pagar y todo, pero yo personalmente no había visto a Toledo así transformado, porque sí sé que antes era más de ese estilo, pero ese día igual después fue una cagada de risa más que un problema por como el dueño del bar estaba huyendo, man. Fuimos a una fiesta clandestina, man. Y teníamos 20 minutos de haber entrado a la fiesta clandestina. Habían como 1000 personas. Y de un momento a otro escuchamos ¡bum, bum! OIJ, Fuerza Pública, el Patronato, Ministerio de Salud. Mae, fue un despiche esa vara. O sea, eso fue... O sea, Toledo haciendo lo suyo sin hacerlo. El único crimen que he cometido, acribillar la pista con flow y contenido. El único del old school que se ha mantenido. Ayudé a más de 100 y más de un mal agradecido.